En el siglo XX, muchos gobernantes de países musulmanes rechazaron lo que consideraban un pasado medieval e intentaron separar la religión de la política. Los gobiernos occidentales apoyaron a los líderes que promovían la modernización del Islam, a Atatürk en Turquía, a Nasser en Egipto, a Jinan en Pakistán y al Shah de Irán. Todos ellos intentaron modernizar la forma de vestir y reemplazar la Sharia por un sistema legal civil y relegaron o exiliaron a los clérigos. Sin embargo, estos grandes cambios provocaron inevitablemente reacciones violentas y entre finales del siglo XX y principios del XXI se han producido el resurgimiento de nuevas formas del islamismo militante. Durante los siglos XIX y XX cobraron protagonismo nociones occidentales como nacionalismo, secularismo, democracia e industrialización, y las sociedades que no adoptaron el modelo al que estas nociones apelaban se consideraban atrasadas y en la lucha por el control de nuevos mercados y del dominio geopolítico, los países europeos las comieron, las engruyeron, convirtiéndolas en colonias. Los estados musulmanes del norte de África sufrieron este destino al caer en manos de Francia e Italia en los siglos XIX y tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, los territorios del Imperio Otomano, que se habían aliado con los alemanes, se dividieron convirtiéndose en protectorados de Inglaterra y Francia. El símbolo definitivo de la apropiación occidental de unos territorios de lo que los musulmanes habían considerado suyos durante los siglos fue el establecimiento en el año de 1948 del Estado de Israel en el territorio de la Palestina mayoritariamente musulmana. Hoy aquí en Crónica Lunares hablaremos de este Islam militante. Quiero dejarles aquí un abrazo antes de comenzar nuestro programa y lanzar aquí el intro. Un abrazo a toda la gente que nos escucha allá en Irlanda, en Leinster, que es el lugar donde nos escuchan y donde pues me siento muy contento porque desde que empezamos el programa siempre nos han escuchado en ese lugar. Y pues nada, yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares como les decía y pues comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, I'm going down to St. James Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar del mundo donde entra por tus oídos. Bienvenido. La reacción de algunos líderes musulmanes al cambiante mundo fue intentar adaptar sus países al modelo occidental. Otros, especialmente los bahá'íes de Irak y Siria, fundieron el socialismo con el nacionalismo árabe. Pero en todos los casos se trataba de una buena medida para imponer una división entre el poder religioso y el secular, que se solía recurrir a la fuerza cuando se encontraba en esa oposición. En 1966, el líder nacionalista de Egipto, Gamal Abdel Nasser, ejecutó a Rashid Qutb, a quien se consideraba un infiel. En Irán, el gobierno pro-occidental del Shah Mohammad Reza Pahlavi expulsó del país al líder espiritual chií, el ayatolá Ruhollah Jomeini, lo cual provocó una revolución que terminó llevando a este ayatolá al poder y que seguramente muchos de ustedes lo conocen por algunas de las imágenes que se han difundido de él. Una persona con un turbante y una gran barba. Y lo curioso de esto es que cuando fue esta revolución, se empezaron a poner pósters
con su imagen, y es por lo cual a lo mejor a nosotros aquí en Occidente es por lo que lo ubicamos. Y ya después de haber estado en el poder, fue que se vio por los diferentes medios de comunicación dando entrevistas y también conferencias y hablando con el público. Pero Jomeini apeló a la historia para descubrir su conflicto con el Shah, que comparó con la batalla de Karbala entre Yazid y Hussein en el año 680. Afirmaba que el Shah era tan impostor como lo había sido Yazid. Además, insistía en que el Islam no podía renunciar a sus principios para adecuarse a las circunstancias políticas o económicas. Sin embargo, también se batió contra los primeros militantes modernos del Islam que intentaban crear un sistema de gobierno acorde con su propia concepción de la historia. La actual teocracia de Irán combina con dificultad las elecciones democráticas con un líder supremo procedente de la élite clerical. Quiero hacer nuestra primera pausa aquí a continuación para recordarles que nos pueden dejar sus mensajes para aquí en Crónica Lunares de Izun en las diferentes plataformas como Facebook, como Instagram, como YouTube, y nos pueden descargar también en las plataformas que corresponden de podcast, de audio. Y pues nada, vamos a la pausa hoy siendo 25 de enero. Les mando un abrazo muy caluroso, como les decía, a la gente de Irlanda que nos escuchan en estos 12 condados de Leinster. Pero también un abrazo muy afectuoso a todas las demás personas que diariamente ahí nos están siguiendo en estos programas que hacemos diarios. Y pues nada, vamos a la pausa y continuamos. La nueva militancia islamista tardó muy poco en añadir a la lista de sus deberes algunas creencias que son muy antiguas. Abul Ala Mauduli, fundador del partido pakistaní Jamal el Islami y considerado como uno de los personajes más influyentes del islamismo militante, fue uno de los primeros que invocó la noción coránica de la yihad, cuyo sentido original significaba literalmente lucha, encuentro, cruzada, para llamar a la guerra santa contra las influencias occidentales y contra quienes intentaban imponérselas. Por su parte, en Egipto, Sayyid Qutb, un erudito fundamentalista, se comparaba a sí mismo y a sus acólitos con el grupo que acompañó al profeta cuando los líderes corruptos de la Meca lo expulsaron a Medina. La obra más célebre de Qutb, Los Hitos, publicada en el año 1964, donde se reivindicaba la santificación coránica de la violencia y la persecución de los infieles, entre los cuales se contaban los musulmanes que defendían la secularización de los valores, sigue siendo una referencia para algunos grupos extremistas como la Yihad Islámica, Hezbollah en Líbano y el movimiento disidente de Arabia Saudita. Aunque este país sigue siendo gobernado de acuerdo con un sistema inspirado en los ideales puritanos del wahabismo del siglo XVIII, el enriquecimiento espectacular del país en las últimas décadas a consecuencia de sus pozos de petróleo, además de su alianza con Estados Unidos, ha hecho que muchos saudíes, como el fundador de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, abracen la militancia radical y el crimen. Bin Laden planeó su campaña mundial del terror desde el exilio en Afganistán, un país que a partir del año de 1994 está en manos del gobierno fundamentalista islámico de los talibanes. Y algunos de estas innovaciones de este gobierno son la prohibición de la educación o el trabajo de las mujeres y la imposición de la burka, una prenda con la que deben cubrirse completamente para salir a la calle. Según la mayoría de eruditos islamistas, esta práctica es completamente contraria a la doctrina del profeta,
Y aquí quiero hacer un paréntesis para recomendarles un libro que se llama Mil soles espléndidos, también de un autor que se llama Jalil Gibran. No, es bueno, vamos a hacer la pausa. Es el mismo que escribió Cometas en el cielo. Jalil Gibran. No recuerdo muy bien, pero voy a hacer la consulta ahorita en Google y regresamos porque la verdad lo acabo de terminar de leer, pero cómo no me puedo recordar Khalil, quién sabe qué. El chiste es que quiero recomendarles este libro para que hagan una pequeña referencia de lo que se vive ahora con con el Estado talibán que acaba de retomar nuevamente porque ya los estadounidenses acaban de salir hace unas semanas, salieron del país y dejaron nuevamente este poder. Y pues en estos dos libros que en lo personal he leído y que son libros hermosos y que pues nos dejan mucho aprendizaje de una sociedad, de la forma de vida como se tiene en esa sociedad, yo se los puedo recomendar aquí, se los quiero recomendar aquí porque es parte de este trabajo que hicimos del islamismo en nuestra investigación y que nos dimos el tiempo para poder encontrar estos libros. Vamos a hacer la pausa y al regreso de la pausa les tengo el nombre correcto del autor de Mil soles espléndidos, recuérdenlo, y de Cometas en el cielo. Vamos a la pausa y continuamos. En su afán por evitar los cambios en un mundo dominado por Occidente, el islamismo militante predica el retorno a los valores tradicionales musulmanes, aunque los viole y los distorsione, lo cual ha infundido en los países no musulmanes la sensación de que las prácticas de los talibanes y de Al-Qaeda son las que prescriben el Corán y el Hadiz, lo cual no es cierto. Por ejemplo, los atentados suicidas, una de las prácticas preferidas de los grupos extremistas islámicos, no poseen ningún fundamento en el Corán. De hecho, en el Islam el suicidio está prohibido y el asesinato de inocentes es motivo de condena a muerte. Quien mate a un solo hombre, ya sea honrado o malvado, escribe el profeta, nada tiene que hacer conmigo y nada tengo que hacer con él. ¿Recuerdan que en el bloque anterior les dejé pendiente el nombre del autor de Cometas en el cielo? Ahorita ya tengo el dato correcto y se llama Khaled Hosseini. Es un autor es un autor de Afganistán que se exilió en Estados Unidos y que ha escrito pues unos cuantos libros en relación a la forma de vida que se tiene allá en Afganistán y que son muy emotivos y que muy bien vale la pena pues tomarse el tiempo para poderlos leer, yo al menos, como les digo, para poder hacer esta investigación. Y en un club de lectura donde estamos en el mes de octubre, recuerdo que a mediados de octubre del año pasado, empecé a leer lo que fueron estos fragmentos, estos capítulos de Cometas en el cielo, de Khaled Hosseini, ahora sí lo dije bien, Khaled Hosseini, y pues les recomiendo ya sea que busquen el libro para que ustedes lo lean o que me echen una oreja en el programa, en los programas anteriores de Cometas en el cielo y ahí van a encontrar todos y cada uno de estos capítulos de al menos este libro en particular, porque más recientemente terminé de leer también el de Mil soles espléndidos y son dos historias tan emotivas, tan gratas de leer, pero sufribles de un modo también porque nos va retratando la forma de vida que se tiene allá. Vamos a hacer la pausa a continuación
Y pues ya para darle casi fin a nuestro programa. Vamos a la pausa.